Hola Juan, hola Marga, hola a todos. Para mí, bueno, en principio tengo que agradecerles a Juan, a Claudio, la invitación. Es un regalo estar acá esta noche hablando de literatura, de poesía. Y bueno, creo que nada, estuvimos relajados en este encuentro. Bueno, antes de empezar, cuando leí las obras que vamos a charlar hoy, que es Flores Plebeyas de Juan Botana y Mis 10 de Marga, Trenzas y Una teoría de la precariedad, Mis 10 que es un fanzine, pensaba en esto que decía Tolstoy, ¿no? Que todo arte en algún punto es una confesión, ¿no? ¿Y cuánto hay de eso en lo que la poesía, como de alguna manera nos empuja a ese abismo, ¿no? Que si bien podemos disfrazar detrás de ese yo lírico, siempre hay algo que podemos pensar o que nos atrevemos a creer, nos da esa ilusión al menos, de que tiene algún correlato, ¿no? Un poco más que otros géneros, ¿no? Aunque siempre el pacto de ficción está, pero me parece que la poesía es más, un poco más transparente, o puede ser un poco más transparente. Y esa sensación tuve cuando leí sus obras. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso en su poesía? Bueno, en mi caso es absolutamente así. O sea, es un libro absolutamente íntimo. Es un libro, si querés, confesionario. Es un poemario de cosas que a uno le pasan. Después empieza la ficción. Siempre es una imagen fuerte, un recuerdo, una situación que a uno lo moviliza. El nacimiento, la muerte, las cuestiones humanas que uno cree querer abordar, ¿no? Y después, bueno, sí, uno mezcla con otras cosas. Después aparece la fantasía, después aparece la historia. El trabajo con la palabra. Sí, también el trabajo, sí. La técnica. Uno empieza... la forma de trabajar mía por lo general son recuerdos. Son recuerdos, imágenes fuertes, algo muy movilizador, alguna palabra, una frase, algo que aparece. La poesía aparece, por lo menos. En mi caso, yo tengo formación en comunicación, tengo formación periodística y soy más cronista que poeta. Sin embargo, a mí me funciona la poesía porque la poesía soy más yo. Claro, yo no escribo poesía, me sale. ¿Por qué escribo? Sí, bueno, ese es un juego de palabras. Pero sí, yo creo que la poesía aparece, uno no la busca siempre. A lo mejor, sí, cuando hace un libro de poesía, a lo mejor tiene 10 poesías, 20, 30, y después las otras las busca para completar un libro, pero ya es otra intención. En el momento que uno la escribe, la hace para sacársela de encima, o de adentro. Sí, yo al leer tu poemario, Juan, tuve esa sensación, ¿no? De como que podíamos ir viendo el desarrollo, no sé si sería la evolución la palabra, ¿no? Pero el crecimiento de ese yo y todos los acontecimientos que fueron acompañándote en todo este libro, que es muy extenso también, en cuanto a la cantidad de poemas que tiene, ¿no? Que por ahí un poemario regular a veces es más breve, y acá hay un montón de poesía y todo se va hilvanando y todo va construyendo una historia más grande y más compleja que nos lleva a otro escenario, ¿no? Sí, quizás es grande porque uno, pues, cuando nosotros no somos autores reconocidos, digamos, por así decir, entonces cuando uno publica, uno trata de meter todo lo que tiene y no sabe si va a volver a publicar. Uno no está pensando que voy a hacer un libro cada 2 años, voy a hacer un libro cada 1 año. Uno hace un libro. Y además yo cambio de género, yo tengo 4 o 5 libros, ¿no? Uno Recovecos, que es de cuentos, Toda la voz de América en mi piel, que es un ensayo sobre la obra del MB y sobre la crónica. Amores Truncos, que es poesía, Flores Plebeyas, que es poesía, y Sin ojos que lo miren, que son crónicas. Yo cambio de género creyendo que así cambio algo, y a lo mejor no estoy cambiando nada. O sea, sigo haciendo... Hay tópicos que son recurrentes en vos, que identificás. Sí. Bueno, en este poema, que si bien es largo y que aborda varios temas, hay como una constante en esto de el tono melancólico, el amor, la
ciertas mujeres que aparecen en tu vida. Sí, el libro es un libro melancólico, yo soy melancólico. La forma de que hago escritura es melancólica. Yo siempre hablo en pasado, o sea, lo que yo escribo pasó. Es muy raro que yo haya algún poema, puede haber alguna proclama o una intención o algún deseo, pero no pensando en lo que va a pasar mañana. Por lo general son cosas que pasaron antes y que las viví de alguna manera como pude, y que en la poesía uno le mete algún condimento, algún adjetivo, alguna decoración, para que sea un poco más lindo de lo que fue, o para que conmueva, o para que el lector, si es que alguien nos lee, sienta algo parecido, por lo menos tenga empatía, o no se sienta ajeno a lo que está pasando, algo así. Bueno, yo antes de contestarle a Fer, quiero agradecerle a Juan, a Claudio, a Ángel, que no lo veo, no solo por esta invitación, sino por el ciclo que están haciendo, que me parece súper importante. Le decía a Juan que en estas épocas que estamos viviendo tan raras, poder juntarnos y disfrutar de esto es re importante. Bueno, con respecto a la pregunta, creo que en general sí estamos siempre hablando de nosotras mismas, nosotros mismos, o contando cosas que te suceden aún en lenguaje poético, ¿no? En mi caso, con respecto a este libro primero, le contaba a Carla que me encontré con una poesía, me encontró del todo en épocas de pandemia, entonces sí fue como una conmoción y tuve esa necesidad de escribir. Casi todos esos versos son nacidos en esa época. Y también sabes vos que escribo al límite, por eso necesito de los talleres a los que asisto, y por ahí coordino también, porque me interesa eso de que circule la palabra, escuchar a otros y que te escuchen, y saber más o menos dónde uno está parado, ¿no? Con respecto a las cosas. Y quizá la mayoría de los poemas que están ahí también tienen algo que ver, como decía Juan, de cosas que te han pasado, los recuerdos, no solo de la infancia, o cosas que te conmueven mucho. Por ejemplo, uno que te contaba hoy, que lo escribí cuando lo vi al Papa atravesando la plaza ahí solo, y fue una imagen que fue impactante para mí. Y después hay otras cosas que también me conmueven, por ejemplo la música, he escrito mucho escuchando... ¿Querés leerlo? Bueno, papá. Bueno. Yo acá tengo, Bueno, aparte soy malísima para los títulos. No sé si soy mala para los títulos o baragana, pero me cuesta. Gracias. Este se llama 33, tiene el número, 32. Lo vi llegar, llovía en la plaza desierta, la artrosis punzándole en la cadera, el blanco brillaba sobre el guiso oscuro bajo el azul profundo. Sentí la opresión, lo aseguro. Era el atardecer en la plaza y en su vida. No escuchamos, dijo, el grito de los pobres y del planeta. El rezo solitario, la plaza desolada, zozobra y dolor en el mundo. Nadie, también dijo, se salva solo. Bueno, para mí fue impactante, ¿no? Eso. En ambos libros hay una mirada muy aguda sobre lo cotidiano, sobre los vínculos, la casa, las plantas, la infancia. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo es reconocer eso en la cotidianidad y llevarlo a la palabra? ¿Cómo se da ese diálogo? Vos decís, bueno, me apoyo mucho en los talleres. ¿Así es tu proceso de escritura, tal? Sí, quizá el proceso de escritura tenga que ver con los talleres porque es el momento en que obligadamente tengo un horario y leo para ese taller y sigo consignas o las burlo, no sé, pero me parece una parte importante. Con respecto a lo de las plantas que decías vos, bueno, sí, hay varias. En tu poesía hay mucho de esa mirada que se detiene en lo simple, en una planta, en una flor, pero
pero para pensar otras cosas. Y eso, Sí. ese ejercicio me interesa, ¿no? Bueno, ¿Cómo hice? funciona esa Hay uno, por ejemplo, que lo hice sacando fotos a todos los rincones. No tengo un jardín, tengo pocas plantas, pero sacando fotos a todos los rincones donde había plantas, que incluso ese es un dibujito que hice de unas macetas que vengan. Y sacándole fotos a esos lugares, vi que había plantas que venían de la época de mi mamá, unas azucenas que había plantado, todavía las tengo. Mi mamá murió en 2007. Y otra que ahí tuve la certeza de todo lo que guardo, ¿no? Porque había una maceta que me acordaba yo que era de la época de mi abuela y que la veía en la galería cuando ella cuidaba a unas tías viejitas. Me parece verlas también. Y bueno, y esa maceta había sido de esas señoras. Esa maceta está rota, tiene una parte como de alambre, entonces yo dije, bueno, hay tierras de antes, tierras de ahora, todo viene ahí. Y entonces era como que toda esa, digamos, esa herencia de mujeres estaban ahí en mi patio chiquito. Y bueno, y entonces salió ese poema. Y después también hay otro, creo que habla de un vivero que fuimos con Martín, que está por acá cerca, que es el de San Cipriano, y venían las vacas, y qué sé yo. Bueno, volví a casa y escribí eso. ¿Lo querés? Bueno, a ver cuál es. ¿Dónde están las vacas? Yo lo tengo marcado, porque Este es otro número. Este es el número 25. El domingo fui a un vivero escondido entre arboledas en medio del campo. Unas vacas se paseaban al sol, lentas, se detenían en el alambrado. El señor del vivero acercó hasta el baúl del auto los plantines con flores y otras plantas altas. Apuesto a la esperanza. Creo que reverdeceré con el vigor de las plantas del pequeño jardín de casa. Es como una esperanza. Bien. Hay un poema, Juan, que me gustaría que leas, si tenés ganas, Recuerdos o Muerte a Crecer. ¿Querés leerlos? Porque eso tiene que ver con este tono que yo reconocía, este tono como nostálgico, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Hay algo ahí con el recuerdo y me interesa pensar si la nostalgia es un punto de partida o es una consecuencia de la escritura. Puedo pensarlo ahora cuando lo leo. Supongo que es un punto de partida, pero no estoy seguro. Muerte a Crecer es una copia, si querés, de Samalima. O sea, yo busco determinados autores y copio determinados modelos. Yo soy muy de formatos. El título probablemente no sea el ideal, pero la idea es el no querer que crezca. Y el poema está dedicado a Malena, que está acá. Y en la playa de Mar del Plata, ni siquiera. Y dice así: el mar teje el tiempo dorado por el sol o las olas, envolviendo azules en las orillas de playa. Una niña jugaba en el círculo de espuma que se abría en dos. Es el viento la bruma que agita en sus sueños de olas gigantescas, de castillos de arena que vienen de Asia. Un balde y una pala hacían de anzuelo, y el cielo o se esconde o se divierte. Vertical como el padre que estaba, hizo que esté un poco encorvado, sufre de mareos y hasta peina canas. Y no quiere crecer y moriría por eso. Sino como se explica una hija tan linda, cómo le gustaría congelar el tiempo y hundirse de una con ella en la playa, detener el cielo, acercar el oído a un caracol y el caracol al agua y escuchar océanos, enjambre de peces, ballenas gigantes y por qué no canguros y hasta incluso jirafas, como cuando éramos chicos y nos conformábamos con poco o imaginábamos todo, cuando un pozo de playa nos llevaba hasta Australia. Es hermoso. Después, Recuerdo para tu... Recuerdo está en la 34. Vos te lo sabes mejor que yo. Estudió. Claro.